Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Radio Pesadilla, presentado por Pesadilla Eterna. Hoy tenemos a un invitado especial de esta noche. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto, soy parte del equipo logístico de Pesadilla Eterna. Y como siempre, nuestro equipo, conformado por... Hola, ¿qué tal? Yo soy Tony, creador de contenido. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Gil, parte del equipo creativo de Pesadilla Eterna. Y yo soy Axel Tecano. Bueno, para el tema del día de hoy tenemos algo muy interesante. Tenemos la parte 2 de los asustadores y de cómo vamos a crear una atracción de terror. Si su meta es en algún punto de crear una atracción de terror o participar en este tipo de actividades, pues aquí les dejamos nuestra opinión, nuestros relatos y pues algunas anécdotas que tuvimos al crear Pesadilla Eterna Volumen 1. Si podemos dejar algunos clips sobre esta experiencia, se los ponemos aquí arribita. Ya tuvimos en el video anterior cómo es ser un asustador, qué beneficios, qué dificultades también existen en ser un asustador. Y pues si quieren verlo, se los dejamos por acá, ¿no? Es el podcast anterior. Y bueno, para este nuevo capítulo vamos a ver ahora sobre la parte logística, la organización, porque muchos dicen, ok, ya sé espantar, sé causar miedo, espanto a toda mi familia en Halloween, en Día de Muertos, pero luego ¿qué sigue? ¿Cómo podemos organizar la parte de la logística de una atracción de terror? Puedes contemplar el personal, contemplar los horarios, muchas veces incluso la paga a los actores, el conseguir hacer castings para tener más actores y pues abastecer sus necesidades dentro de una atracción. Cómo se monta la organización, permisos, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos con los expertos de la logística de Pesadilla Eterna. ¿Cuándo entran o qué? Ay, perdón, somos nosotros. Pues amigo, ¿qué te gustaría comentar sobre tu experiencia también en Pesadilla Eterna? Pues aquí en Pesadilla Eterna siempre empezamos por el invitado, ¿verdad? Sí. Entonces preguntamos primero... Yo creo que uno de los temas más principales obviamente debe de ser el talento, que es el que le da la vida a toda la atracción. Muy a pesar de que ya tengas toda la escenografía, el talento es lo que va a hacer que las personas salgan corriendo. Entonces, dinos, Beto, ¿cuál es a tu consideración la mayor dificultad para poder conseguir talento en una atracción de terror? Creo que lo más importante es tener mucho la actitud, porque hay muchos que a lo mejor nos falta esa capacidad de acercarnos a la gente, ¿no? Creo que es un caso, por ejemplo, que nos pasó con Axel cuando estaba empezando en todo esto. Es muy complicado el pararte con una persona e interpretar un papel que pues, realmente no estás acostumbrado. Es buscar a alguien que se pueda salir de su zona de confort, que pueda encontrar un equilibrio entre su personalidad y qué personalidad se le puede dar a un personaje, ¿no? Creo que es muy complicado porque ustedes que llevan un poco más de tiempo en todo esto, cómo lo fueron llevando a cabo, ¿no? Desde un principio, yo no creo que es de que llego con la primera persona y ya se espanta, ¿no? Creo que vas teniendo como esa planeación desde un principio y tú mismo vas creando tu personaje. ¿Qué es lo más bonito de todo esto? Lo que creo que aquí Vic conmigo nos apoyó mucho en esa parte de comentarle a todos los talentos, ¿no? El personaje que tú vas a crear, hazlo tuyo, ¿sí? Yo creo que lo mejor que puedes hacer es darle tu esencia a ese personaje. Si tú no le das una esencia a ese personaje, pues el personaje lo vas a sentir vacío, lo vas a sentir totalmente plano. Entonces es salirte de esa zona y buscar esas características en las personas, que sepamos que pueden dividirse, se puede decir, entre su personalidad y poderle dar cierta personalidad y caracterización a un personaje. Creo que es lo que hay veces que cuesta más trabajo, ¿no? Encontrar ese punto medio en el cual la persona pueda llevar a cabo esa tarea. Entonces creo que eso es lo que más nos costó, ¿no? Es realmente encontrar a las personas que se desenvolvieran de tal manera. Y si tú llegas a desenvolverte de esa manera, pues qué chido, qué bienvenido. O sea, vénganse para acá. Lo mismo que les comentaba. ¿Sí? Perdón que interrumpa, pero si quieren participar en Pesadilla Eterna Volumen 2, mándanos un DM, vamos a hacer publicidad y pues ya está.
próximo, pues luego les tendremos algunos detallitos de nuestra siguiente atracción de terror. Pero bueno, seguimos contigo, Vic. ¿Qué es lo que se necesita, no tanto sino a la caracterización, disculpa, sino cuál es el trabajo detrás de cámaras, detrás de escena de un asustador? ¿Qué es lo que conlleva el decirle a una persona, ¿sabes qué? Hoy te vas a poner una máscara y vas a empezar a asustar. Yo creo que la mayor dificultad es a veces dar órdenes, ¿no? Si se te facilita ser el líder, ser el jefe, pues qué chido. Hay personas, explotar tu personaje. hay personas que no acostumbramos mucho, ¿no? El estar ahí con uno y con otro. No, es que este maquillaje no, es que este vestuario no, esto te lo tienes que poner, esto, aquello. Incluso cuando desde un inicio se trae todo el diseño del personaje, nosotros lo manejamos primero por dibujo. Ya después de dibujo, alentamos al talento. O más bien nosotros tenemos la decisión de quién va a ser cada personaje según sus características. Hay dos maneras de cómo elegir al talento. Una, de su manera física, de si está muy voluptuoso, si está muy ancho o muy alto. Ya hay personajes muy específicos. O dos, que haga su papel muy, muy limpio, ¿sabes? Y eso ya se ve definido en la Scare Class. La Scare Class, si algunos no lo saben, es un procedimiento que se hace como clases en Monster University. Se hace para asustadores. Para asustadores. Vamos a poner letritas aquí. Para asustadores. Entonces sí, es prácticamente unos ejercicios que se dan como si fuera un casting para verificar qué tipo de talento queda con cada personaje. Esa es como que la mayor dificultad de estar del tingo al tango, ¿no? El maquillaje, vestuario, todo esto y aquello. Uh-huh. Creo que va un poquito más de la mano como lo comentamos hace ratito, ¿no? Esa personificación de la persona que le dé su esencia. ¿Por qué? Porque como nos pasó, ¿no? El hecho de que nosotros les diéramos un dibujo de, mira, esto es lo que nosotros estamos buscando, esto es lo que nosotros necesitamos, tú plásmalo como tú te sientas cómodo, ¿no? Como bien nos pasó esa vez, ¿no? Hay personajes en los cuales pues sí ocupamos una máscara como tal y es mucho más complicado utilizar personajes con máscara porque pues los usos pueden llegar a ser hasta diferentes, ¿no? A una persona que utiliza un maquillaje, por ejemplo, porque se ven más sus rasgos faciales, sus expresiones. Entonces, lo que realmente se llegó a ver es que pues estás en una zona oscura, o sea, es muy complicado que alguien con maquillaje pues, se vean mucho sus facciones, pero es utilizar mucho lo que es la voz, utilizar lo que es sus expresiones físicas, es decir, sus movimientos, todo eso, y nos ayuda bastante, ya que si no tienen esas ciertas características, pues tienes que buscarle un papel que sea muy serio, muy pues que se pueda desenvolver de buena manera, ¿no? Digo, es un caso, por ejemplo, como nos pasó igual con Axel. ¿Cómo te sentiste esa vez con ese camino que nosotros te pusimos con un personaje que tú realmente no habías hecho en algún momento? Entonces, bueno, pues cuando me pidieron que hiciera el personaje fue como que digo, sí, ¿qué tan difícil puede ser, no? Pero ya estando en el momento pues sí era un poquito complicado porque no se me entraron muchas dudas y llegué a dudar, digo, no, mejor no. Y sí les llegué a decir en varias ocasiones que pues buscaran a otra persona que pues pudiera hacerlo porque yo sí me sentía como incapaz. Bueno, digo, tampoco es como que perlas de la Virgen. no era complicado y al mismo tiempo sí, porque pues no tenía como que no me desenvolvía muy bien, o sea, no estaba como que muy seguro en ese momento. Okay. Simplemente era pues como para apoyar, ¿no? Porque pues en ese momento faltaba talento. Entonces, no, yo creo que el talento al final del día pues sí lo tuviste porque lo tienes, o sea, realmente el hecho de que te pararas con la gente, que pudieras espantarlos de cierta manera, siempre se va a requerir. Todos tenemos un talento, a lo mejor chiquito, pero lo tenemos. Dime. Creo que se refería a que faltaba talento, o sea, faltaba persona. Es mi amigo, por favor. Bueno, un poquito de eso también, ¿eh? No, realmente muchos tenemos ese miedo, ¿no? De es que cómo nos va a salir, o como dices, ¿no? A lo mejor es que no tengo ese talento para poder hacerlo, pero ya estando ahí en el campo ya es muy diferente, ¿no? Digo, aquí
Axel nos cuenta esa historia en la cual pues sí le cuesta trabajo. Pero, por ejemplo, ustedes que ya llevan un poco más de tiempo en todo esto, ¿qué es lo que llegaron a notar ustedes que les costara trabajo? Desde un principio cuando empezaron, ahorita que ya tienen un poco más de experiencia, ¿qué pueden decir? ¿Sabes qué? Esto. Cuéntenme. Pues, bueno, desde el principio tenemos como dos perspectivas, ¿no? La perspectiva del asustador y la perspectiva como, pues, parte de la administración, ¿no? Porque al final de cuentas yo solo estaba en el lado creativo y como en esto de generar pues, el branding, la marca, ¿no? Estuvimos trabajando en prácticamente todo lo que era la marca Pesadilla Eterna antes de hacer la atracción y pues yo me dedico, básicamente era talento. A dar este salto, este cambio a, ¿sabes qué? Es que o nos falta gente, no, pues que ya mete a Axel porque pues él nada más iba a acompañarme o nada más iba a ver. Es como de, que nos falta talento. Te puedes meter, pero yo no sé cómo hacer eso. Ahorita, vamos a darte una clase y la aprendes. Le aprendió, creo que lo disfrutó. No puedo hablar por él en ese sentido, pero sí, como que viéndolo desde esa perspectiva dices, ok, yo puedo desarrollar mi papel sin broncas, pero estás viendo que en las otras habitaciones ya no hay un carnicero, o se nos fue uno de los demonios, o ya no esto, o va a llegar tarde, o no va a llegar de plano. Entonces, tomar decisiones rápido. Y pues básicamente a punto de abrir la atracción sí era como de, bueno, ¿qué voy a hacer ahorita? O sea, llega un nuevo día y nos falta la mitad de la gente. Entonces, siento que esa es una de las grandes dificultades a la hora de no solo escoger al talento, sino a la hora en general de tener como la organización completa de una atracción. No sé qué opinen pues acá los organizadores también. Vic. A la hora de que, por ejemplo, llegas a una situación que tienes todo planeado, tienes todo perfecto, gráficamente el diseño de la atracción, tienes a los personajes, tienes todo, ¿qué pasa cuando te quedas sin talento, por ejemplo? Nos llegó a pasar, sobre todo con un carnicero, entonces tuvimos que, pues, o sea, si es en el momento, sí improvisas. Pero ya pasando el momento y si sabes que ya no va a haber el mismo talento, o si ya sabes bien cómo van los tiempos referidos dentro de la misma atracción, cómo es el recorrido como tal, ya buscas otro tipo de impactos, como lo decíamos la otra vez, ¿no? Entonces ahí lo que se hizo fue meter a otro más, que era el del final. ¿Sabes qué? Ya no necesito que solamente estés aquí, sino en el principio y hasta el final, ¿no? Entonces ya los vas acomodando dependiendo de la zona, porque no puedo meter a un personaje X, o sea, un payaso en una carnicería. Pues sí se podría, pero tendría que haber una lógica dentro del... Ajá. Entonces, como el recorrido ya estaba como tal, entonces metimos al otro carnicero para que fungiera esas dos partes, ¿no? La otra dificultad también es ver todo el pedo es ver todo el tema de vestuario, que es sí complicado, a veces lleva su tiempo y a veces no. O sea, por ejemplo, es que me da mucha risa porque Axel lo acaba de decir detrás de cámara, yo nunca voy a olvidar. Él me obligaron casi. Él dice que agarró las migajas, ¿no? de todo el vestuario. La verdad no estoy tan enterado de eso, de cómo fue esa historia, porque yo estaba así entre viendo maquillajes y viendo cómo acomodar a los chicos y viendo si comían o no, si ya tenían agua, ver el proyector, ver que todo estuviera acomodado. Él de repente ya estaba maquillado. Y yo dije, bueno, ya tenemos otro nuevo talento. Y gratis. Lo que no sabían, que todo era gratis. Realmente yo me acuerdo de ese día porque justo estábamos con Axel trabajando. Creo que cuando se le ofreció fue como de, pues va. Y de hecho fue un trato que hicimos Tony y yo, me acuerdo en ese momento de, oye, ¿y si le decimos a Axel que lo haga? Porque nos falta tal persona, ¿no? ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer funcionar? Porque justo, ¿no? Es diferente ustedes que tienen un poquito más de experiencia, bueno, nosotros que tenemos un poco más de experiencia de decir, ¿sabes qué? Te vas a parar frente a la gente, sabemos más o menos qué hacer, nos pueden dar un guión, un papel o algo y lo podemos interpretar con un poco más de facilidad. Pero pues en ese momento Axel sí fue complicado, ¿no? Porque tan solo, o sea, su cara en el momento cuando le dijimos fue como de,
rayos, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer, no? Y son experiencias que no se te olvidan, ¿no? Porque, de hecho, me acuerdo que agarrábamos esto, mira, ponte este trapo, ponte este, no, mira, encontramos esto. Y nos funcionó mucho, porque el personaje quedó, puta, o sea, creo que fue uno de los que más nos chulearon en ese momento, ¿no? Porque no se lo esperaban, o sea, Y literalmente... agregando a lo que está diciendo Beto, pues por eso, creo que en capítulos anteriores lo he mencionado, creo que en la parte 1 lo mencionó, que fue tan improvisado que con restos o con partes de la atracción que no se utilizaron, por ejemplo, utilizamos telas negras, utilizamos lazos, utilizamos uno como malla, pero utilizó como un tipo velo, o sea, al final de cuentas agarró, o sea, ahí fue su talento de diseñador de modas o no sé, pero... La película de Barbie, sé lo que quieras hacer. Agarró los cachos que estaban no siendo utilizados en la atracción y armó una caracterización así. Y el maquillaje yo lo estaba ayudando porque pues sí, parte de pues todo esto que me he dedicado algunos años es que he aprendido más o menos cómo es un poquito de maquillaje, un poco de escenificación y adaptación en un personaje. Entonces yo le digo, no, pues ¿sabes qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Date una idea. No, pues quieres, no sé, a Bloody Mary, pon la Llorona, date una idea de qué es lo que quieres y ahorita lo adaptamos, ¿no? Me voy un segundo y cuando regreso ya estaba maquillado. Y era como, Sí. wow. Y creo que es la magia de todo esto, ¿no? Que te da para poder hacer muchas cosas en base a tu creatividad, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, como organizadores, yo más de este lado que vi la parte directa con los chicos, es que pues sí les decía, ¿sabes qué? Pues como comentaba, ¿no? Es tu personaje, si tú te sientes cómodo, adelante, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. ¿Por qué? Porque ya estando en el campo, si tú te desenvuelves bien con algo que tú hiciste, creo que te vas a sentir mucho más cómodo, ¿no? Y le te agradezco mucho a Axel, a los chicos que estuvieron con nosotros, a mi hermano, a Leo. Ellos no sabían qué rayos hacer, ¿no? Entonces, en su momento, pues sí, sacaron todo, o sea, de repente sacaron, hasta tu sobrino lo ocupamos en su momento, o sea, fue ponte la máscara y súper, vamos a hacerlo, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Dentro de un equipo, eso, trabajar en equipo, que nos pusiéramos de acuerdo y si, ¿sabes qué? No me siento con confianza a hacer esto, no te preocupes, buscamos algo, no es quedarte con una sola cosa. Y sobre todo mucha comunicación, porque a lo mejor Drake estaba viendo unas cosas, ¿no? Pero siempre era como de Vic, vamos a hacer esto de una vez para que estés enterado, porque si digamos en esta parte que Vic era la parte esencial, que es lo principal de la atracción, si él no sabía cómo los íbamos a hacer, pues qué iba a presentar, ¿no? Era como de, les presento al osito cariñosito y sale Chucky, ¿no? O sea, realmente las cosas totalmente diferentes. Entonces creo que tenemos que tener mucha esa comunicación en equipo y pues creo que hicimos un muy buen equipo, chicos, y me encantó mucho porque nos desenvolvimos muy bien. Digo, aparte de los años de amistad que tenemos, pues es muy padre que nos hayamos podido acomodar entre todos y no solo los presentes, ¿no? A Juan, Brenda que nos apoyaron, también muchísimas gracias. Fue muy padre la experiencia y pues obviamente nos gustaría que mucho más gente se llegara a sumar a todo esto, pero pues sí necesitamos pues buscar más. Ya. Sí necesitamos eso, ¿no? Y son de las pocas experiencias, o mejor dicho, cosas que realmente no cualquier persona puede llegar a exponer, ¿no? Porque historias como lo que nos llegó a pasar. Digo, ahorita vamos a poner una breve pausa para platicar lo que le pasó al chavo que salió corriendo por afuera del backstage por lo asustado que llegó a hacer. Imagínense en qué grado, ¿no? Pausa en eso. Primero hay que explicar el contexto, ¿no? Seguimos con el relato, pero aquí vamos a meter un subtema para explicarles cómo sucedió todo. Como subtema tenemos la reacción de las personas en una atracción de terror puede ser muy diversa, muy diversa. Okay. Y es parte de la organización, de la planeación sobre todo de una atracción de terror. Porque al final de cuentas tienes un espacio que muchas veces puedes no haberlo utilizado y bueno, por azares del destino era un espacio nuevo, que no habíamos hecho un scouting, que no tuvimos ni tiempo para saber cómo lo íbamos a adaptar. Era como, llegamos, hazle como puedas. Entonces, no teníamos bien establecido, bien aterrizado cómo iba a funcionar la atracción en ese lugar. Era un lugar pues más o menos amplio, sí, pero con sus defectos. Entonces aquí es algo importante el cómo vamos a manejar a la gente. Ahorita hablando de invitados, cómo se manejan los ciclos, cuántas personas van a entrar, en qué cantidad de tiempo puede estar del punto A al punto B
para que no se amontonen los grupos. Porque en otras atracciones de terror que ya tienen mucha afluencia de gente, no voy a decirles dónde, No voy a decir parques. pero No voy a decir el flax. porque sinceramente por meter más gente se pierde uno de la experiencia. Entonces, si nosotros lo que queremos dar es una buena experiencia, no importa tanto cuánta gente entre, sino que la gente que entre se lleve una buena impresión. Entonces, eso también es importante, saber en cuanto a la gente meter y pues ya hablando del talento, cómo va a reaccionar ante las diferentes reacciones, valga la redundancia, pero de la gente. Como hablábamos en el capítulo anterior, no es lo mismo una persona que grite a una persona que salga corriendo, a una persona que llore. Entonces, aquí ya vamos a darles el contexto de lo que pues sucedió, ¿no? Comentábamos el capítulo pasado un poquito sobre esto que pasó, pero nos va a contar bien la anécdota Beto. Fue muy gracioso, de hecho, porque justo como lo comentabas, era un momento en el que apenas nos estábamos acomodando todos en nuestras posiciones, ¿no? Del lado logístico era, como comentabas, los tiempos, ver cómo lo íbamos a manejar, y lo realmente complicado fue cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Porque pues hay gente que sobre reacciona muchísimo a lo que realmente pues se va a hacer. Sí fue muy gracioso, ya que fue un momento en el que realmente nadie se lo esperaba, porque sabemos que hay diversas reacciones, ¿no? No es lo mismo a lo mejor una persona que está acostumbrada a emociones fuertes, no es lo mismo una persona que está acostumbrada simplemente a ver películas de terror, a ver videos de terror en internet, a que ya estés en la experiencia, ¿no? Porque ya el hecho, por ejemplo, ¿no? De que estás tú platicando con alguien, ¿no? Y alguien te toca la espalda, pues es como, ¿qué onda, no? Ese chavo era un trabajador en el lugar donde estuvimos. Se supone que nos habían comentado que pues sí, ya habían estado, que aguantaban emociones fuertes y pues, ¿qué dices, no? La experiencia la podemos dar lo más realista posible. ¿Para qué? Para que pues se lleve una buena, pues una buena experiencia, una anécdota. Un buen susto, justo. Pero desde que entraron, o sea, fue un momento de caos total, porque desde que entraron no dieron ese tiempo. Como bien comentaba Tony, nosotros nos manejábamos por tiempos, ¿no? Cada cierta gente va a entrar en esto, nos vamos a tardar tantos segundos, tantos minutos en lo que es ya el susto como tal. Pero estos chavos luego ni dieron tiempo de dar el susto, o sea, iban pasando y corren al siguiente, o sea, ni siquiera daban chance de al siguiente, al teniente caracterizado, al siguiente personaje que estaba ahí, de preparar y pum, ¿no? O sea, lo hacíamos y gritaban, y nosotros estuvimos en un segundo piso. Pues yo creo que fue lo que más nos espantó, porque literal, lo de nosotros estaba en un segundo piso. Entonces, obviamente ellos ya conocían las instalaciones. Habían unas puertas que daban hacia el paso de gato, que es Tras bambalinas de un escenario. Unas transbambalinas como tal, pues sabemos que siempre hay como unas escaleras. Entonces, pues, las personas estas ya sabían que había una ruta y una salida de emergencia en la parte de los payasos, que creo que es lo que más se ve en todos los lados. Sí. Creo que es lo que más se expanda, más da ese punch. Y no lo aguantaron, no aguantaron a los payasos en ese momento. Me acuerdo que ese momento, Tony, tú y yo estábamos ahí con los payasos. O sea, sí. Imagínense, justo como lo platicábamos, ¿no? Tienes que buscar rápido. En ese momento nos faltaba un payaso. En ese momento teníamos un demonio que tuvo que ser interpretado por alguien más. Tuvimos que aventarnos la mancuerna, Tony y yo, para los payasos. Imagínense qué tan hermoso fue el susto, que el chico salió literalmente por una puerta que era de emergencia hacia donde les comento, gritando casi desesperados. Creo que nuestro mayor miedo fue que le fuera a pasar algo al Nos tipo. espantaron. Es la primera vez que espantan a un espantador. Nos espantaron bastante. Yo creo que qué chistoso, ¿no? O sea, los espantadores salimos espantados. Me acordé mucho de la de Toy Story, de Monster Inc., cuando el monstruo salió más espantado que el niño. 33-12. Justo. Entonces, son de estas experiencias y anécdotas que pues te cambian, porque no sabemos cómo va a reaccionar la gente. Hay otra anécdota, ¿no? También de la niña que lloró. ¿Se acuerdan? Eso Sí, ¿Cuál de todas? La última de las últimas. Es que uno fue la niña y el otro fue la señora. Ah, sí, salió llorando. Sí, es verdad. Tuvimos una con la que salió llorando y la otra. A ver, tú, que tú estuviste un poquito más de frente con la niña que estaba. Ya la vi hasta el final. ¿Quién se acuerda de la parte de la niña? Porque yo sí recuerdo
porque nos dijeron, ¿no? Que Sí, ya nos tocó ver. Ajá, de hecho, nos comentaron que la niña era una chavita de que Como de unos 16 años. 16 años aproximadamente. Y sí nos dieron como esa banderita de, ¿sabes qué? O sea, sí espántala, pero relax, ¿no? Pues es que también, o sea, se meten en una casa del terror a que van. O sea, Sí. tienen pandero. Es que esa niña, yo me acuerdo, yo estaba haciendo promoción con la que estaba encargada para ese entonces de la publicidad. Estaba haciendo promoción dentro del ¿cómo se llama? Del foro. Ujú. Y fuimos a visitar a unas chicas que estaban con un puestecillo y nos dijo una de las niñas, no, yo sí quiero, pero no estaban sus papás. Entonces fueron a preguntar, fuimos a acompañar, a preguntar y a dar toda la información y todo el rollo. Y dice el papá, no, pero es que no te puedes meter sola. No, pues acompaña a tu hermana, ándale. No, es que a mí me da miedo, que no sé qué. Acompáñala pues, ya la acompaña. Y justo cuando ya había regresado, yo estaba en la entrada, bueno, para eso entonces entrada, salida ya, estaban firmando las cartas, ¿cómo se llaman? La responsiva. Las cartas responsivas. Es muy importante también de manera legal y organizacional que se contemple eso, porque muchas personas pues, o sea, puedes montar tu atracción y todo y puedes hacerte muy ligero, pero cualquier persona que esté en mal estado, en estado de ebriedad, o que realmente salga con un trauma, o que se le pierdan cosas, o que le peguen, O que salga corriendo de una puerta atrás. o que pierda cualquier cosa que le pasó ahí adentro, donde sabes que no es posible. Entonces con eso te puedes amparar legalmente, porque por cierto también tenemos a nuestro representante legal. Y una vez que ya firmaron, entraron, se les dio el primer impacto, segundo impacto, tercer impacto. Yo estaba en la parte de abajo, estaba viendo con el carnicero justo para ver el final, y nada más escucho cómo van bajando así medio corriendo. Y ya cuando llega a la última parte, le empieza a perseguir Juan y ya salen, ¿no? O sea, yo la vi normal porque yo la veía de espaldas, pero hay una parte donde ya piensan que pues van bajando una rampa y piensan que ya acabó la atracción y se les hace una segunda persecución. Entonces cuando la hago, pues la chava iba acompañada con nuestra la que estaba en publicidad para eso entonces, pero le iba abrazando y yo pues me saqué de onda y yo seguí corriendo como loco, ¿no? Con la motosierra. La otra sale bien espantada y cuando volteó la otra pero güey, no, estaba súper mal. Es que, güey, también sabes cuál fue el problema. Bueno, problema para ella, ¿no? Para nosotros fue súper divertido porque justo estaba esa parte donde cuando salían de los payasos, ya la última parte del recorrido de arriba, había un pequeño espacio donde tú para poder salir había una puerta. Se tenía que abrir esa puerta por la que literalmente entraron. Entonces era como una trampa. O sea, nosotros lo ocupábamos como trampa. Lo gracioso de todo esto es que parece que hasta nos leímos la mente ese día, ¿te acuerdas? Sí, justo. Tony iba llegando en la parte de atrás con su disfraz de payaso. En el momento que él va llegando por atrás, fue como mi idea de, pues yo las cruzo por el otro lado. Entonces llegó, y era un grupo de, ¿qué? Como 5 personas en ese momento. 5, dejas pasar como a 3. Dejé pasar a Y te 3. quedaron las 2 chicas. ¿Qué es lo que pasa? Llegan de frente, yo lo que hago es cierro la puerta con esa chica y con otra, con su acompañante, y Tony se les acerca, yo llego y no vas a salir. O sea, metiéndole esa idea de no vas a salir, te vas a quedar aquí. Y esa emoción de la chica, a lo mejor en el momento no pudo ni gritar. O sea, yo creo que se quedó como que tan de shock que Solo se cubrió la cabeza. se cubrió la cabeza. O sea, lo que comentamos, ¿no? No sabemos cómo van a reaccionar. Yo dije, no, mejor vamos a abrirle, porque si no esta niña se nos va a mear aquí, yo creo, ¿no? Algo va a pasar aquí. Abrí la puerta y salieron, pero, o sea, ni siquiera salieron bonitos, salieron corriendo como, o sea, mal por la sur. Y luego nuestra poseída, que en ese momento era Brenda y el demonio, atrás de ellos, todas las escaleras. Todo. El tema fue el final, justo en la parte donde Vic dice cuando sale él, pues se nos ocurre la brillante idea porque iban bajando y todavía se quedaron un poco de tiempo ahí en la rampa. Entonces todos nuestra idea fue, pues vamos todos. ¿Qué es lo peor que puede pasar, no? Imagínense atrás de ustedes un carnicero,
2 payasos, un demonio, una bruja. O sea, literalmente Poseída. casi exactamente, y una poseída que era Bren, que, o sea, Bren, los sustos que da o en el impacto del grito es tan real, sientes que sí te come, ¿no? Entonces, combinación de todo eso, del talento y que el equipo que armamos, pues pobre niña, me acuerdo que en ese momento estaba llorando en la rampa final. Todavía llega Vicky. Todavía llega con la Vicky. motosierra. En la motosierra, o sea, creo que pobre güey, no habrá quedado traumada la morra, güey. O sea, Para esto, como les comentaba, logísticamente sí se debe de contemplar una carta. Responsiva. Perdón, es que no me responsabilizo de lo que pasa dentro. No, sí, pero el punto está en que si puedes ocasionar algún tipo de trauma o no sé cómo llamarlo, una fuga emocional, en este caso de miedo, de terror o de pánico, es muy probable que se necesite un apoyo emocional. Entonces, en ese momento, gracias y afortunadamente a nuestra representante de publicidad para ese entonces, estaba con ella y sí venía en la carta responsiva y se les mencionaba también, aparte, como 2 o 3 veces antes de entrar a la atracción: si ustedes no pueden continuar con el recorrido, tienen que decir la palabra salida, ¿no? Esa era la salida total de la atracción, sin que nadie más te espantara, aparte de que se podían proporcionar algunos instrumentos para que nosotros como talento estuviéramos identificando a las personas a las que no se les podía tocar o a las que no se les podía hostigar. Entonces eso es muy importante porque tú dices, pues poner una casa de terror es súper fácil, ¿no? Nada más llegas, espantas y ya, sin clase, sin saber nada de logística, sin saber nada de tiempo, sin saber nada de psicología. Es muy complicado, la verdad. Para esa clase de situaciones sí se necesita una intervención psicológica, lo cual lo proporcionó esta compañera, la calmó y ya después se la entregaron a sus padres sana y salva, ¿no? con medio corazón de fuera, pero sana y salva. Claro. Está bien. Bien. Entonces, en situaciones muy, muy fuertes, en atracciones de terror, se tiene que planear desde... ¿Cuánto nos tardamos planeando una atracción de terror, Tom? Pues depende. Porque planeándolo te puede tomar hasta un año. Haciéndola, y pues por todos los contratiempos que tuvimos, en 2 meses tuvimos que hacerla, pero... Bueno, pero estamos hablando que 2 meses... muy poco. En un lugar, o sea, ya donde terminamos... En un día. Fue un día, o sea, literalmente fue un día, ¿no? Bueno. Obviamente sí fue como que parece que todo lo teníamos en contra, ¿no? Porque... obviamente personas que sabíamos que iban a participar ya no pudieron participar, eso dentro ya del talento, ¿no? Porque sí me habían comentado, oye, ¿sabes qué? Es que yo tenía planeado este día, pero a la mera hora ya no pudo. O sabes que también esa es la dificultad, porque lo podemos ver. Bueno, el anterior capítulo sí fue como muy color de rosa, pero en realidad sí es un trabajo como tal. Exacto. O sea, es como irte a un contact center y, es que no llegó fulanito, pues falta, ya lleva 3 faltas, córrelo. No, es así porque sí hay muchas personas que o entraron una vez y ya después ya no fueron, o no sé por qué, si fue por tiempo, si se les hizo pesado, que realmente, créanme, sí es pesado, como lo dijo este Axel, ¿no? O hay complicaciones con, no sé, con su propio trabajo, ¿no? Es que fíjate que a mí, que yo estuve más involucrado en esta parte de los chicos del personal que íbamos a migrar, sí fue complicado el hecho de cuadrar tiempos, ¿no? Porque creo que si nosotros ya le estamos dando una fecha, si por azares del destino, que fue lo que nos pasó, ¿no?, ya no pueden continuar, pues tienes que buscar esas variables. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vamos a montar? Tener esa logística. ¿Sabes qué? Mira, nos falta aquí. A lo mejor en cierto momento se nos ocurrieron más cosas, ¿no? Queremos meter un poco más de pues pequeños detalles dentro de la atracción, pero ya el hecho de llevarlo a cabo con poco personal es muy complicado. O sea, te la tienes que ingeniar, ¿no? Como le comentaba, o sea, yo hice 2 papeles en ese momento. No, 3 papeles hasta me aventé. O sea, hice 3 papeles en ese momento, ¿no? Le pagamos lo mismo. Y no me pagaron. Una mentira, Unos tacos de suadero, No, pero sí, o sea, tenías que involucrarte mucho en esa parte, ¿no? Y ya del lado logístico, que
las personas que tú creías que te iban a apoyar, si en ese momento no pudieron por X o Y razón, ya no nos vamos a meter tanto en lo personal, ¿no? Porque sí hubo 2-3 casillos que sí dije, ¿no? Es que es eso, No, porque rayos. yo estuve un tiempo trabajando como reclutador. Es complicado, sobre todo, bueno, primero convencer a la gente, ¿no? O sea, si es un trabajo feo, pues obviamente muchos se lo van a rechazar. El ser asustador sí es así como que... suena chido, ¿no? ¿Por qué te pagan por espantar a la gente? Exacto, o sea, vendes más como la experiencia, Ajá. ¿no? Más que como un trabajo, tú te vendes como, güey, ¿te gusta el terror? Sí. ¿Te gusta que te espanten? Sí. ¿Te gustaría espantar? Es como de, pues va, pero sí, es muy complicado, la verdad. Se escucha, bueno, suena fácil decir, ay, vamos a espantar, pero ya estando en el acto pues ya es más... Sí, es complicado. Justamente. Estuvimos, no sé si ya subió un poco Tony acerca de los impactos que hicimos en el centro, ¿no? Todavía no, Todavía pero no, los gracias. van a poder estar viendo después. Están en nuestro perfil de TikTok y en nuestro perfil de Instagram. Por acá les dejamos los enlaces, porque aquí en YouTube todavía no tenemos de esos clips, pero sí están en TikTok. Claro. Y hubo un chico que ya teníamos todo planeado, ¿no? Así como, no, pues te vas a poner esto como vestuario, trajimos esto y que no sé qué. Y a la mera hora, y él ya había espantado, ya llevaba como unos 2-3 días, ocasiones espantando. Y a la mera hora como que le dio el pánico escénico y ya no pudo. O sea, estábamos en época de Halloween, me parece, y había mucha gente disfrazada, ¿no? O sea, no era así como que eres el único vato menso que está espantando a la gente y que te van a mandar a la policía porque andas alterando el orden. No. Todos estaban disfrazados, todos estaban espantando. Y él no sé qué le pasó, que no pudo. Y nosotros estábamos grabando. Entonces ahí fue donde nuestro Salvador Beto pues, ya le dijo, ¿sabes qué? Un poquito de cloroformo, lo dormimos y nos llevamos el vestuario y vámonos a espantar, ¿no? Creo que vamos a censurar lo del cloroformo, pero Bueno, un poquito de lectura con libros en la cabeza. Fomentamos la lectura en Ya el metemos la lectura, claro, y lo tienes en la cabeza. Es que justamente eso es como el apoyo que nos damos como equipo, ¿no? Si en su momento, por ejemplo, Axel, Tony nos dicen, ¿sabes qué? Me siento de cierta manera, no te preocupes, tómate un descanso, porque pues al final somos humanos, o sea, también el hecho de estar tanto tiempo tras un disfraz, el calor que se encierra en un lugar, o sea, sí es súper complicado, porque no quiero hablar de más, pero te suda todo. Toda parte del dinero tienen que ser. Te suda donde te da ñañara. Exactamente, miren, con esto diré todo. Entonces, es muy complicado, ¿no? Porque no es lo mismo tener maquillaje, por ejemplo, a una máscara. Yo me acuerdo que la máscara del demonio es una máscara grande que te cubre casi los hombros, y el respirar en eso es tan complicado. Yo me acuerdo que la primera vuelta me la puse y, o sea, ya estaba sudando, o sea, horrible. Ahora, con respecto a lo que comentaba de lo que pasó ese día, que nos vimos a espantar, yo sí vi al chico muy, como que tenía, no sé, algo le dio el vaído, no sé, y es muy entendible, ¿no? Porque, pues a lo mejor no se desenvuelve tanto en esta parte, pero pues hay que apoyarlos, porque si no, imagínate que entonces le está dando como ansiedad, porque lo vi hasta temblando el pobre, ¿no? Entonces, tú sabes quién eres. Sí, te estoy hablando a ti. Pues sí, no, es apoyarnos, porque al final ya pues, somos un equipo. Y pues tan solo el hecho de que ya vayas a espantar a la calle es muy diferente, porque justo nos exponemos más a lo que venimos platicando, ¿no? A la reacción de la gente. No es lo mismo espantar en un lugar donde tú estás pagando, o tú sabes lo que te va a pasar dentro de la atracción, sabes que te van a espantar. Sí es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo, güey, porque las reacciones son diferentes. O sea, ¿estás de acuerdo que El contexto no es igual, pero las reacciones son las mismas. bueno, una reacción puede ser que alguien llame a la policía, es como de... Esa no es reacción, sería conducta. Bueno, sí, O sea, el miedo, y yo les platicaba mucho, y se lo platico también a mis talentos para que todos lo tengan mucho en cuenta. Hay diferentes reacciones al miedo, específicamente hablando, ¿no? Y lo comentaba Tony en el capítulo pasado. Si tú impactas a una persona, o no sé, si aparece algo que le está dando miedo, hay 3 tipos de reacción, que sería un impulso como tal. El que se paralice,
el que se active la lucha o que huya. Lo cual pues pasó con estos chicos de seguridad. Huyeron y tiraron un buen de cosas en la atracción. Va esa parte de o te cagas o te asustas o te meas. Y les pasaron los tres a los pobres tipos. O también hay de esa parte de la lucha, ¿no? De que te peguen. Tenía que decir. Otra, pues es esa de lucha. Puede ser más en el aspecto cognitivo de que le generas el impacto. Quiere hacer algo esa persona y lo primero que piensa es marco para que me defiendan, ¿no? Marco al 911 o le echo a mi novio o perfecto, ¿no? Lo bueno es que pues estábamos en temporada. Por eso los impactos es muy importante que lo tomen en cuenta si es que van a hacer una atracción. Los impactos tienen que ser limpios y rápidos. Así. Porque si lo estás hostigando, y sobre todo si no tienes un permiso y lo haces en la calle, y era cosa que estábamos hablando con el derechólogo que tenemos, te pueden acusar por hostigamiento. O sea, sí te pueden llevar. Entonces, si das tu impacto y ya, no pasa de que lo estés grabando y ya. No te acusen de Ajá. muy... Sí, Pero, o sea, sí hay temas muy, ¿cómo se puede decir? Delicados. Delicado. Frágiles. Ajá. Bueno, eso contemplándolo desde ahí, ¿no? Porque, como decíamos desde antes, para hacer una atracción, pues sí nos llevamos tiempo. O sea, lo primero es que tienes que tomar en consideración todo eso. Justo. Del cómo va a ser el impacto o cómo vas a espantar dentro de tu atracción. Y eso ya va a generar toda la historia que va a estar dentro de la atracción. Después de la historia, siguen los croquis. Conocer el lugar donde lo vas a hacer, planificar partes de las zonas y qué personajes van a ir y todo el show. Ese es como que muy... Es trabajoso. Y Laborioso. la otra es la diferencia... es la diferencia entre hacerlo dentro de un edificio o fuera en la calle. No es lo mismo. Y nos volvemos desde el principio, ¿no? Cuando tú dices, es que no es lo mismo traer máscara a estar pintado. Tomen en cuenta mucho este consejo. Si lo van a hacer afuera, háganlo con máscara. En serio. Sí. Si lo van a hacer adentro, como es menos luz, se van a ver menos los detalles de error en los maquillajes y pueden hacerlo. Sí, de hecho, y también viene de la mano el cómo lo llevas a cabo cuando estás en la calle, ¿no? Porque, por ejemplo, en una atracción de terror hay ciertos permisos que, como lo comentaba, al momento de firmar, pues lo ven, ¿no? Sabes que hay unos que puedes agarrarlos, hay unos que puedes hacerles, pero eso sí, dentro de una atracción. Obviamente, si tú te sobrepasas en la calle, hay de dos, ¿no? Te corretean, te pegan, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que saber mediar con qué tipo de gente, ¿no? Y qué es lo que hacen. Digo, esa vez porque fue una ventaja de que estábamos en temporada, de que pues, no éramos los únicos que estábamos espantando. Pero aún así, o sea, hay un clip justamente de cuando Vic saca la sierra. Unas chicas salieron corriendo. O sea, también tenías que buscar mucho. Ellas querían que la persiguieran, ¿no? Y estuvo chistoso, pero estamos de acuerdo que en un contexto más, en una calle más cerrada donde... Más normal, ¿no? Más Contexto normal. sin temporada. Exactamente. Imagínense que pase eso y que se metan en una avenida o algo, ¿no? O sea, lo que podamos ocasionar por algo así. Entonces, ciertos lugares eran como propicios para hacerlo. Pero también tiene su grado de complejidad porque, como te digo, o sea, no es lo mismo espantar a alguien dentro de un cuarto allá elaborarlo para que lo espantes en la calle, ¿no? Entonces, eso es lo complicado. Entonces, ¿qué te acuerdas? ¿Qué más te acuerdas de ese día que puedas contarle al público en general? Digas, esto estuvo interesante. De que nos salimos. Logísticamente, es que es complicado, ¿no? Porque en primera, reunir a todo el equipo, después darles instrucciones de cómo van a ser los impactos, cómo se va a grabar. También llevamos el segundo día un especialista para que nos dijera cómo grabarlo, para que no se viera tan feo. Y el hecho de que todo iba a ser improvisado en el aspecto de impactos, de decir, mira, esta persona o esta persona, bueno, nosotros como tal, pues ya los teníamos un poquito más identificados, ¿no? O sea, tu talento va pasando, tú vas grabando
y ves a tu talento que va ahí y de repente ves una chava que lo ve directamente a los ojos. O sea, hay esa conexión. Dice la morra, no. A mí no me va a espantar, mejor me voy para acá, atrás de mi tío, de mi papá, de mi esposo, de mi novio. Y le dices a tu talento, se adelanta y le dices a tu talento, vete a checar a esa morra. Y es cuando te das la vuelta. Y es lo mismo que se aplican en todas las zonas, como en otros parques. En otros parques. Ya sabes dónde está el pan, ¿no? Pero es complicado porque sí sabes que no están dando su consentimiento para que lo hagan. Entonces sí es un poco más difícil abordarlo más que otra cosa. Pero ¿qué les parece cuando, por ejemplo, pasa esto que nos comenta y la chava es la que dices, bueno, ahí está el pan, pero al final del día el novio normalmente es el que realmente el pan jamás. Llega a pasar mucho esto, en el que tú dices, es que la chava se está muriendo. Pero cuando realmente no estás viendo al otro, a la persona con la que viene, y normalmente sí nos ha pasado más que son los chicos los que tienen más miedo que las chavas, o sea, a mí no. O sea, y nos llegó a pasar con una parejita justamente, en la cual la chica entró como más avalentonada, decía, sí, órale, y el chavo como de, sí, a lo mejor sí, pero ya estando adentro, digo, las cosas cambian, sí fue como el de, vas, tú, rífate. Y el vato se echó a correr y lo dejó sola ahí justo. Sola, o sea, ¿dónde está? Cosas que dices, ¿cómo lo vas a hacer, no? Pero como dices, a lo mejor ya encontrando esa persona a la que ves que le da un poco más de miedo, pues sabes más o menos por dónde atacar, ¿no? Esa es también como la misión del asustador, ¿no? Porque no nada más es asustar por asustar. Tienes que buscar ese momento, tienes que buscar cómo lo vas a llevar a cabo, que vaya en base a tu personaje, ¿no? Tan solo un personaje, tú por ejemplo, que te manejas más con los payasos, que te gusta más esa parte o que más lo has llevado. ¿Qué diferencia has visto, por ejemplo, de un susto de un payaso a nuestra niña gritona que fue esta Bren? ¿Cómo lo viste? O sea, esa diferencia. Pues que el susto es diferente, porque, bueno, creo que aquí a los compañeros no les va a gustar, pero en El Conjuro... Desde que no nos guste. Bueno, hablando como en El Conjuro, hay diferentes tipos de... es que podríamos llamarlo un susto más por la vista, más gráfico. Que pues se tiene todo esto de la cultura popular de pues los exorcismos, los demonios, las posesiones, todo eso. Eso de por sí da miedo. ¿Por qué? Porque como comentábamos en algunos podcasts anteriores, es más el miedo a lo desconocido, a pues los muertos, a todo esto de los demonios, lo satánico, todo eso. Y es lo que te genera, ¿no? Entonces una persona que digas, es que esa persona que te va a espantar está poseída. Entonces genera esa sensación, pero es muy diferente, por ejemplo, si estás como un payaso, como un arlequín, como una figura, como lo mencionábamos en nuestro capítulo anterior, el más reciente. Estás creando una disonancia, me parece, con algo que puede ser algo inocente, ¿no? Donde lo que estás reflejando puede ser un trauma, un miedo de la infancia, tal vez, o algo que se vea bizarro desde... empezando por algo que se supone que debe ser bonito, alegre, y lo distorsionas completamente para volverlo algo aterrador, algo bizarro. Entonces siento que una cosa es el impacto por miedo de decir, no, pues es que es un demonio, está esto, lo otro, a completamente decir, es que es un payaso, pero se ve grotesco. Eso no lo haría un payaso. Justo. O ¿qué hace el payaso en el piso gateando? Y que llegue, por ejemplo, todos estamos acostumbrados a que los payasos tienen una voz más aguda, ¿no? Entonces, que te llegue, no sé, un payaso con una voz de demonio, dices, ay, güey. Entonces, pues es más que nada lo que te genera, como esta incomodidad presente desde la personalidad completamente distorsionada a lo que crees que es un humano, porque ni siquiera parece un humano. Parece más humano el poseído que estaba antes. O el borrachito que está fuera de la calle. Te parece más poseído luego. Pero sí es que le metes esa parte. Le metes justo esa parte, ¿no? De que es algo tan normal, a lo mejor que puedes ver un payaso, que lo puedes ver en la calle, ¿no? Luego ves payaso en el metro y dices, ay, qué divertido. Ya meterle algo grotesco, o sea, un susto. O sea, ¿qué es lo que pasó con la película de It, no?
o sea, tú lo veías ser un payaso muy sencillo, muy normal, pero cuántas cosas no causó, ¿no? Yo me acuerdo que veía el payaso de McDonald's y yo me cagaba casi. Es que es eso, pasa un fenómeno muy particular con los payasos, ¿no? Porque independientemente de si se vea feo o no, si se vea grotesco o no, independientemente de la voz, hay personas que ya le tienen miedo a los payasos. Más que nada también te funciona mucho como la ambientación, ¿no? Porque, por ejemplo, ponlo donde sea. donde está chistoso. Porque, por ejemplo, yo he visto personas que ven payasos, digamos, ¿no? En la calle, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver, no sé si se acuerdan que antes salían esas figuras de Ronald McDonald que las ponían afuera, ¿no? De los establecimientos que estaban aquí. Y hay muchas historias en base a eso, ¿no? Muchas leyendas. Pero lo chistoso de todo esto es que, por ejemplo, tú lo pones en un contexto que esté en una silla bien feliz, a que tú lo pones en un cuarto oscuro y te lo encuentras de frente. ¿Qué vas a ver? Digo, por ejemplo, muchos de los juegos que llegaron a ser de los indies, no sé si recuerdan que pusieron personajes tan bonitos de la infancia, tipo Barney, tipo Monster Inc., y los volvieron casi demonios, ¿no? Casi enfrentándose a ellos. O sea, ya desde ahí como que te empieza a cambiar el chip de me da miedo. La vecindad del chavo. Por ejemplo, hay uno que sacaron apenas que es de qué era? Pues era de Monster Inc. Sacaron una donde sale Soli y que te está persiguiendo. Ajá, que te está persiguiendo. O sea, desde ahí empiezas a crear como pues pequeños miedos dentro de tu conciencia. Y más si ya vienes, como dices, con el miedo de que desde chiquito te dan miedo los payasos. Es que no. ¿Ves algo así? Bueno, yo difiero un poco. ¿Por qué, güey? Porque el miedo a los payasos es un miedo aprendido. O sea, tú no naces con ese miedo, sino que ya aprendes dependiendo en el contexto en el que estés, porque hay muchas sociedades donde no existen los payasos y como tal pues no hay. Entonces ya considera, no sería tu inconsciente, sino tu consciente el hecho de que tenga miedo hacia los payasos, ¿no? Okay. Entonces es esa parte, una, y dos, retomando también la otra parte de que les decía de cómo espantar y todo eso en la calle. A nosotros como Pesadilla Eterna sí nos preocupa también su seguridad. Entonces hubo muchos eventos. Un fenómeno que pasó mucho aquí en la Ciudad de México, bueno, en México en general y en otros países como Estados Unidos, donde la gente que le gustaba espantar se vestía como payasos y usaban eso, ¿no? Sobre todo por la gente que dice, es que le tengo fobia a los payasos y no los pueden ni ver. No pueden ni siquiera imaginar un payaso porque ya tienen miedo y eso sí sería una fobia. Pues había personas que se disfrazaban y se ponían ahí, ¿no? O sea, hostigando a la gente. No lo hagan para nada. Y sobre todo, menos tengan ideas de, no, voy a salir con un martillo, no, voy a salir con un machete, voy a salir con eso. No lo hagan. Por ejemplo, así como lo comentabas, ¿no? O sea, si los pones en un ambiente donde, pues es un día normal, dices, pues puta, puedes meterte en muchos problemas y viene todo esto que nos está comentando. Nosotros sí lo hicimos. Lo hicimos con una sierra. Vamos con el siguiente y último tema porque ya se extendió demasiado este podcast. El último tema es, y la última duda que muchos, los que se quieren dedicar a ello, que tienen como la cosquillita de dedicarse a asustar gente. ¿Cómo es pasar de cero a criatura de la noche de Pesadilla Eterna? Vamos a hablar sobre, pues, muchos le llaman capacitaciones, pero aquí es como la Scare Class, pues, el aprender de tu personaje, el crear tu personaje, o sea, como una persona, y aquí tenemos el ejemplo perfecto, una persona que no sabe absolutamente nada, solo entra a este mundo y pues va explorando cómo crear un personaje, cómo crear terror, pánico, este tipo de emociones. ¿Cómo es que lo logra? O sea, ¿qué sentiste tú, Axel, en el momento que te dijeron asusta? Hasta el momento que ya estabas en la atracción espantando gente, porque sí les has dado sus buenos sustos. Pues bueno, en lo particular a mí siempre me ha gustado pues el terror también, me gustan mucho las películas de terror, libros, cortometrajes y cosas así, ¿no? Como que estoy del lado oscuro. Entonces, pues me pareció buena idea cuando me propusieron que pues espantara, ¿no? Y como les dije hace un momento, se me hizo como algo fácil, pero pues no es fácil, pero pues pienso que si quieres y si te gusta como el lado terrorífico, pues igual y puedes y nunca lo has intentado, pues igual lo puedes
lo puedes hacer y creo que es algo muy muy bueno. Bueno, en particular a mí me gusta y creo que si nos gusta el terror, pues hay que abrirnos a más cosas, ¿no? Y para ti, por ejemplo, ¿fue difícil o cómo te adaptaste tú al no saber absolutamente nada y de la noche a la mañana ya estar espantando y traumatizando personas? Pues sí fue difícil y sí en su momento lo dudé un poco, pero pues dije, pues lo voy a intentar. Digo, no perdemos nada con intentar una vez y si nos gusta pues continuamos y si no pues está en cada quien, ¿no? Si quiere seguir adelante o no. ¿Lo volverías a hacer, amigo? ¿Invitarías a la gente que se uniera? Ah, sí, definitivamente. Aparte pues la experiencia, bueno, que llegas a obtener, pues también como la convivencia con los compañeros y así. Entonces por si quieren unirse a nuestro equipo, pues son bienvenidos. Y pues aquí les van a dejar el link o las redes sociales para que se puedan comunicar. Ya vea. Ya. Bueno, ustedes, ya llevamos un poquito más de tiempo en esto nosotros, pero ustedes, chicos, con breves palabras, ¿cómo sintieron desde la primera vez que empezaron a espantar hasta el momento que ya son todos unos expertos en todo esto? Pues creo que, no te puedes presumir un experto porque siempre hay cosas nuevas que aprender, ¿no? Cada persona te va enseñando algo nuevo, tanto los visitantes como los mismos compañeros, ¿no? Empiezas a adquirir como pequeños fragmentos de cada persona y creo que es lo que más te va a funcionar. El hecho de que pongas mucha atención a tus compañeros y que te acerques con ellos, con personas que por ejemplo ya llevan más tiempo en esto, es lo idóneo para poder hacerlo, ¿no? En mi experiencia les puedo platicar que pues no era como que yo llevaba mucho tiempo espantando. De hecho, la primera vez fue un evento en el cual me invitó Vic. Y me acuerdo esa vez, ¿no? Que dije, pues, ¿qué voy a hacer? No, ya no me voy a poner la máscara y pum. No funciona tal cual así, ¿no? Es más complejo que eso, ¿no? Uno a lo mejor como nuevo, pues no ve todo el trabajo que va detrás, ¿no? Desde el marketing, desde la logística, desde el cómo se van a disfrazar, el cómo se va a llevar a cabo los tiempos. Tú nada más vas y dices, ¡bu! Y ya. No, las cosas sí son un poco diferentes. Pues a lo mejor sí tiene un grado de complejidad, sí, pero pues ya cuando estás en el momento lo disfrutas, o sea, es llevártela padre, cotorrear, poder sacar un susto. Es una de las experiencias más bonitas porque, son experiencias que algún día, pues, tú tienes, ¿no? Y puedes compartir con los demás y estar con un equipo que también disfruta todo esto, pues creo que es lo más bonito, ¿no? Les agradezco mucho, chicos, también que me invitaran en ese momento. Y ya del lado logístico, sí está más complicado porque pues viene todo eso lo que estamos platicando, ¿no? El hecho de que pues cada persona, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo desde mi experiencia les puedo decir que está muy padre. No es tan fácil realmente, pero pues vivan la experiencia. Yo le puedo decir 1000 palabras aquí a un pergamino, pero si no disfrutan la experiencia o si no descubren qué se siente, se van a quedar con él. ¿Qué pasaría si? Entonces yo les recomiendo que no lo hagan. Acérquense, si quieren participar en todo esto, pierdan el miedo. Creo que lo más cagado es perderle el miedo a dar miedo, ¿no? Entonces, suena chistoso, pero es la verdad. Es como el miedo al miedo. El miedo al miedo, ¿no? Sí. Entonces, los invito en serio de todo corazón. Es muy padre la experiencia. Y sea con nosotros en algún otro proyecto, adelante, ¿no? El chiste es que lo vivan porque son experiencias muy padres que les deja aprendizaje muy chido y amistades muy, muy gratas, la verdad. Convocatoria Pesadilla Eterna volumen. Por favor. ¿Quieres ser asustador? ¿Te mama ser monstruo? Por favor. Únanse a Monsters Incorporated. Pesadilla Eterna, busca tu talento. Aquí, seguro un fantasma para espantar. Espantando. Ya, mira, en pocas palabras, para no alargarlo tanto y no hacer el pergamino, como decía. Sí voy a diferir un poquito contigo porque sí puede llegar a ser... Siempre difiere este hombre conmigo. Es que yo considero que sí puede ser un expertise, que sí puede llegar toda porque hablamos de experiencia, la que te llega, ¿no? Para ser experto. Pero todos somos ignorantes porque muchos ignoramos muchas cosas y era lo que tú comentabas, ¿no? Entonces, sí, acérquense mucho a sus compañeros, vean las posibilidades de ir a algunas atracciones ya hechas para ver la posibilidad de entrar como talento
¿Cómo se puede hacer un personaje o bueno, un asustador de la noche a la mañana? No se puede, es imposible. Si te mama hacer eso, el terror y todo, está bien que lo pruebes, pero definitivamente tiene sus complicaciones. No es nada facilísimo, o sea, no es enchilame la gorda y ya. Pero les recomiendo que busquen modulación de voz, que busquen una atracción, que busquen un poco de actuación, que busquen el tipo de reacciones que tienen las personas con el miedo, un poquito de información de educación psicológica, y que busquen mucho sobre todo a personas que ya hayan hecho ese mismo trabajo para que les puedan proporcionar tips. Y en la parte logística, vaya, o sea, implementando todo lo que ya se investigó acerca del tema de atracciones de terror, de psicología, en películas, de toda la evolución del terror, qué es lo que está dando miedo ahorita, qué es lo que no, qué es la parte de la música muy importante del episodio pasado, y ver específicamente efectos especiales, efectos dinámicos, efectos prácticos, para que ustedes ya tengan el expertise y puedan implementarlo en su propia casa del terror. Difiere un poco. O sea, sí, tiene mucha razón en esta parte de la expertise, pero pues a lo mejor yo siento también de esta parte porque a varios nos pasó. Axel es un claro ejemplo de sin necesidad toda la expertise, toda la investigación, el hecho de ya probarlo ya te puede dar pauta a poder hacer todo esto, ¿no? Ya si te gustó toda esta parte, ¿cómo te vuelves un experto? Buscando información, alimentándote de ella, ¿no? Hay muchos casos donde lo puedes obviamente utilizar. Seguir haciéndolo. Exactamente, o sea, constancia. Yo creo que la palabra es constancia. Si tú haces algo con constancia, lo vas a lograr, ¿no? Al final del día. Entonces, va dentro del expertise. ¿Tú cómo lo vas a conseguir? Con esa constancia. Pero el primer acercamiento, como invitación, pues es decirles, ¿sabes qué? ¿Pueden hacerlo? Sí, inténtenlo, ¿por qué no? Y la expertise pues se les va dando obviamente, pero ya para una logística ya completa en una casa del terror pues sí se necesita todo lo que aquí comenta mi buen amigo Vic. Teoría y práctica. Teoría y práctica, exactamente. Eso es para ya formular como tal un proyecto como esto que es Pesadilla Eterna, crear pues toda esta parte de una atracción de terror, ¿no? Porque si nos pasamos en una casa de terror, pues eso cualquiera, ¿no? Es casa del terror y ya. No, creo que este proyecto nos está ayudando para hacer un poquito más que solo una casa del terror y viene de la mano, como lo comenta, pues con esa expertise. Entonces, pues los invitamos, chicos, ¿por qué no? Pesadilla Eterna, expertos en el miedo. Entonces, pues, ¿algo más que os gustaría platicar, chicos? Pues ya nos íbamos, pero Pues ya repítanlo. bueno, chicos, ya saben que cualquier cosa pueden dejar su comentario en la cajita de comentarios. Si les gusta este tipo de videos, pues no olviden darle like, suscribirse y pues seguirnos en nuestras otras redes sociales, donde estaremos subiendo probablemente la convocatoria de Pesadilla Eterna volumen 2. Bueno, si quieren participar, saben que aquí tienen la puerta abierta para pues que vayan experimentando. Si les gusta todo esto, pues con gusto los recibimos, y no necesariamente con nosotros, vayan e investiguen a donde quieran, pero al final de cuentas pues básicamente esto es un equipo, es una familia con la que estamos interactuando, y si quieren formar parte de esta familia de criaturas de la noche, Si quieren ponerse la camiseta, Tú espantas a tu mamá. si quieren espantas a tu viernes tía. pizza, A ti. Vamos a comer pizza. pues ya saben, pueden dejarnos un DM aquí o en nuestras demás redes sociales. Nosotros somos Pesadilla Eterna y esto fue Radio Pesadilla. Comienza una pesadilla.